Bienvenidos y bienvenidas a Siete Luminarias, un podcast sobre magia, astrología y espiritualidad. Yo soy Aramis Libú y les doy la bienvenida a todos y todas. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me apasionan dentro del ámbito de la astrología, que tiene que ver con la astrología, astrología médica, astromedicina o como le quieran llamar em, a esta disciplina que conecta los aspectos somáticos y de salud en general con los conocimientos astrológicos. Para estas alturas ya no me presento más, saben a qué me dedico y saben dónde encontrarme. También voy a dejar, como siempre, el link de Insta para que quien quiera me pueda encontrar. Todavía no estoy haciendo videos de YouTube, espero prontamente volver al mundo de los videos en YouTube también, pero bueno, saben que me dedico casi por completo tanto a la casa espírita como había y a los talleres y formaciones que damos durante todo el año. Bueno, em, ¿qué pasa con el conocimiento astrológico del cuerpo? Me parece que es un área que si bien dentro de la astrología posmoderna, más contemporánea, se encuentra, sobre todo dentro del entendimiento de la somatización, es una información que aparece desde los inicios de la astrología. Es evidente que la astrología en una primera instancia tenía que ver más que nada con decisiones de cosecha, políticas, bélicas, ¿no? No por nada la astrología horaria, la astrología electiva, fueron de las primeras en emerger. Sin embargo, a medida que la astrología se va perfeccionando y se va acercando sobre todo al entendimiento del ser humano, entendiendo el mandala o el radix, la carta natal, como una especie de mapa donde están todas las fuerzas internas del individuo. A medida que se va progresando en la aplicación de los conocimientos astrológicos para una mayor lucidez de la realidad de una persona, obviamente que al principio de manera tremendamente predictiva, empieza a emerger esta necesidad de conectar los, los movimientos astrológicos con la salud, con el cuerpo. Y ¿Y en qué manera deberíamos entender la relación de la carta natal con el cuerpo y la enfermedad, barra salud? Porque corremos el riesgo de mm, o anular la ciencia o peor, anular la astrología. Em, es evidente que el paradigma de la medicina, de la biología, va a darnos cuenta de los fenómenos genéticos, ¿sí? Tisulares, bueno, nos va a poner un marco en un método específico, con una jerga y una lengua específica, con un método puntual, para poder entender causas y consecuencias dentro del contexto biológico. La astrología, que es de alguna manera lo que la gente llama una psicología del alma o un estudio, a mí no me gusta traer palabras de otros lugares, pero podríamos decir que es más bien una especie de disciplina que intenta explicar el alma y la mente. La astrología va a buscar causas más allá de la mera corporeidad y nos va a hablar de las potencias que están detrás de las fuerzas biológicas, sin por eso, sin por eso, negar el síntoma físico, ni decir que tras tratar ciertas cuestiones o ciertos problemas de índole astrológico, se nos van a ir, por ejemplo, problemas crónicos o enfermedades graves.
¿sí? No quiero que este episodio se malinterprete en estos términos, ¿no? La astrología nos va a dar una traducción corporal de las fuerzas astrológicas. ¿Pero por qué? Porque se entiende que ciertas partes del cuerpo son o reservorios o expresiones de poderes que están dentro de nuestra alma, entendiendo que los componentes de nuestra alma o de nuestro destino están explicitados en la carta natal. Entonces, uno va al médico físico, al médico de la tierra, como dicen muchos en la Umbanda. Uno va al Rofé en la Cábala, al Rofé de la salud o de la medicina alopática. Pero también es necesario comprender cómo ciertas tendencias de nuestro sistema interno pueden favorecer la descompensación de nuestro sistema corporal. Si bien es cierto que muchas veces no hay una causa directa, no es que uno tiene una infección porque tiene un escorpio muy fuerte, sí es cierto que muchas de las situaciones vitales que nos pasan son expresión o vía de manifestación de un poder astrológico no resuelto. Entonces, si nosotros nos hacemos cargo de nuestra carta, muchas veces hay situaciones que no nos vienen. ¿Por qué se nos viene una situación? Porque tenemos que integrar un poder que está oculto en la experiencia de esa situación. Cuando nosotros tenemos una experiencia interna rica, cuando nosotros y nosotras trabajamos en un contexto de acercamiento a esas fuerzas de constelaciones, de planetas, de casas, etcétera, de asteroides, la vida parecería ser mucho más amena. Pero no es que es más amena porque, no sé, porque el que es espiritual no tiene problemas, sino porque como nos esforzamos en integrar conscientemente los poderes que nos componen y poder entender cómo ciertas descompensaciones se dan adentro de nosotros, no hace falta, ¿sí? No hace falta que las situaciones externas encarnen ese poder, porque lo encarnamos nosotros y nosotras de manera interna. Y es evidente que parte de estas situaciones que pueden venirnos tienen que ver con un fenómeno de salud. Nosotros entendemos por teoría de la correspondencia que todo lo que existe está conectado a todo lo que existe. Entonces, ciertos posicionamientos astrológicos van a tener una repercusión no solamente en los planos psíquicos, espirituales, emocionales de la persona, sino en sus capacidades, por ejemplo, en el habla, y también en su vehículo, en su receptáculo, en su cuerpo. Entonces, em, ahí radica un poco el descubrimiento de la carta natal médica que nos permite ver qué fuerzas están más descompensadas o más débiles o menos aspectadas que pueden propiciar situaciones físicas que van desde un encuentro desagradable con un jefe hasta el tránsito de enfermedades recurrentes. Yo todo el tiempo, no sé, tengo problemas de garganta. Todo el tiempo me pasa esto otro. ¿Mm? Es cierto que no todas las situaciones de salud van a tener un eco en tu alma como una verdad inequívoca que hay que absorber y que hay que descubrir. A veces una gripe, chicos y chicas, es una gripe. ¿Sí? Ahora, cuando todo el tiempo te engripas, además de ir al médico a revisar eso, estaría bueno que se chequearan qué otras cosas están pasando. Ahora, decimos somatización y, bueno, Freud habla largo y tendido del hipocondríaco, de la somatización y de la histeria. Y bueno,
de un montón de cosas, de cómo el cuerpo es operado por el psiquismo. Pero esa somatización no tiene que ver solamente con potencias emocionales, con potencias relacionadas con nuestros sentires. A veces somatizamos bloqueos fluídicos, efluviales, energéticos. ¿Mm? Em, pero de vuelta, no hay que caer en la sobreinterpretación. La lectura de un cuadro aislado seguramente fracase. No, a vos, no sé, vos tuviste una faringitis porque, no sé, tenés un Marte, que es un planeta inflamatorio, en Géminis, no sé, X cosa. O en Tauro, que representa el cuello. No. Los casos aislados, situaciones demasiado puntuales y poco trascendentes, como una faringitis, la verdad, no, no siempre revelan situaciones esenciales para nuestra alma. No todo lo que nos pasa tiene que ver con nosotros y con el alma. No sobreinterpretemos. Ahora, si siempre tengo problemas de cuello, si siempre tengo problemas con el dolor, si siempre tengo problemas de rodillas, si siempre tengo problemas, ahí es donde operamos, porque hay una constante. Y si hay una constante es porque hay seguramente un poder detrás, ¿sí? Hay una llamada de atención sobre eso. Obviamente que situaciones vitales fundamentales, como por ejemplo una operación muy grande o cosas así, también pueden ser vistos a la luz de ciertas herramientas astrológicas. Eh, y vale la pena observar. Hace poco mi pareja tuvo una apendicitis y se me dio por ver junto con Juliana, que no la tengo hoy acá al lado mío, pero ya la traeremos de nuevo. Se me dio por ver los tránsitos, en la hora exacta, en la hora exacta en la que la operaron. Y, y analizando la carta, yo no veía cartas perdón, cartas, signos y planetas relacionados con la operación, o sea, con el corte. Pero había algunas posiciones y algunos aspectos en sus tránsitos que revelaban una cierta como putrefacción de lo líquido. Muy interesante el concepto. Con ayuda de Juliana, que es mucho más entendida en tránsitos que yo, dimos con esta idea de que el agua planetaria, estaba siendo como caldeada, como transformada. Y justo, ciertos planetas, bueno, había una conjunción de Mercurio con Plutón, daban en una cuadratura, ¿sí? O una posición, ahora no me acuerdo, un aspecto inarmónico, con su sol natal, que estaba en Virgo. Tanto el sol, que representa la vitalidad, como Virgo, que representa, es la casa, es el signo de la salud, entre otras cosas, y de la medicina. Em, no de la cirugía, que es Escorpio, pero en fin. Y esa relación de tensión entre el agua putrefacta y ese Plutón y ese Mercurio en casa 12 y ese Sol en 6 nos estaba hablando de que, bueno, podía haber muchas manifestaciones, pero justo tocó el cuerpo. Y a veces las manifestaciones de las fuerzas planetarias o sea, ocurren a través de la menor resistencia. Si la menor resistencia para que esa fuerza nos atraviese, o sea, que nos sí o sí nos tiene que atravesar, es ser recepcionado en el cuerpo físico, eso sucederá. Claro, es evidente que muchas cosas de estas no pueden ser previstas, como una apendicitis. Sin embargo, sí nos permite entender y trae un poco de tranquilidad eh, el hecho de que sepamos a niveles sutiles qué es lo que ocurrió. ¿Mm? Lo que no invalida el procedimiento médico. ¿Sí? Em, el ser humano es una multiplicidad de
de cuerpos. En Vía se dice que tenemos 7 cuerpos, en realidad son 11, pero bueno, 7 a nivel público, de los cuales el cuerpo físico es el primero o el último, dependiendo cómo se lo vea, pero el punto es que hay infinidad de causas. Esas causas y esas consecuencias son de cada plano o de cada cuerpo, pero muy habitualmente las causas que son consecuencias de una situación en un plano superior se precipitan en los grados inferiores. ¿Mm? De vuelta, esto es un proceso natural y no siempre está ni mal ni bien y no siempre hay que operar sobre eso. A veces no es necesario operar sobre eso. Sin embargo, la astrología viene a dar un lenguaje para entender el mundo, para aceptar lo que no puede ser cambiado y para cambiar lo que puede y debe ser cambiado. En cuanto a los mecanismos de la astrología médica, bueno, depende mucho de en qué sistema estemos enmarcados y enmarcadas, ¿no? Pero tradicionalmente trabajamos con astrología natal, tropical y natal, o sea, de la carta natal, de las posiciones en las que vos naciste. ¿Y qué observamos? Bueno, toda la carta natal puede ser observada a la luz de la salud, así como del dinero, así como del amor. Si bien las lecturas generales de las cartas natales apuntan a una visión integral del ser humano y a ver cómo se interafectan las áreas del amor, del dinero, del trabajo, de la familia, de lo que sea, uno puede poner un cristal, un lente de salud en su vista y ver la carta natal desde esa perspectiva. O ver em, una carta natal desde una perspectiva vincular solamente. Hay que tener expertise, estudiar, ¿para qué? Un sol en casa 4 en Aries, no solamente habla de tu vínculo con tu padre o con tu madre, sino además hable de tu grado de vitalidad, por ejemplo, o hable de la forma en la que vos te mostrás públicamente, ¿m? O cómo te autopercibís. Pero se puede. Ahora bien, ¿qué elementos astrológicos son importantísimos, por lo menos para la astrología que yo utilizo, ¿sí? Que tiene raíces medievales y cabalistas? Bueno, por un lado, en cuanto a fuerzas planetarias, perdón, la Luna como fuerza embudo o tamiz de todas las fuerzas superiores. Porque recordemos que la Luna es la medium de todos los cielos que están por encima de ella. Ella es el primer cielo planetario desde la perspectiva gnóstica. Entonces nosotros, aquí, plano Tierra, por encima tenemos directamente la Luna. ¿Sí? Y va creciendo eso. ¿Sí? Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Am, entonces la Luna es el tamiz, el embudo por el cual las fuerzas vienen a nosotros. La luna muestra el grado de somatización. Pero, por ejemplo, el sol representa el grado de vitalidad y la naturaleza general, la calidad general de vida de la persona. También podemos observar a Mercurio como planeta importante relacionado no solamente con la comunicación, sino con la salud. En cuanto a fuerzas que están relacionadas con la salud y con la enfermedad a nivel zodiacal, bueno, Virgo, Escorpio van a ser fundamentales y Piscis como causas ocultas o enfermedades que no vemos. Sin embargo, de vuelta, cada signo y cada casa, casa 6, casa 8, casa 12, pero cada casa y cada signo tendrá un área del cuerpo asignada. Piscis son los pies y los tobillos.
¿Mm? Aries es la cabeza, Tauro es el cuello y así. Capricornio son las articulaciones y la piel. Entonces uno podría hacer un mapa corporal astrológico, si quisiera, analizando cuáles son las posibles áreas débiles y fuertes de la persona. Luego hay técnicas como las partes de Ben Ragel, que son cálculos matemáticos que nos sirven para revisar cosas. Por ejemplo, hay una parte que se llama el planeta matador, que nos habla un poco de cuál es el área más débil de nuestro cuerpo, o cuáles van a ser las causas de nuestra muerte. Hay que tener cuidado al usar estas herramientas. Am, o el ILEG, ¿sí? Que es un planeta, a veces es un signo, es un poco complicado calcular el ILEG. Afortunadamente las efemérides, muchas lo calculan solo, que es el planeta o signo que representa la calidad y la cantidad de vida de una persona. En términos de tránsito, no, de aspectos, perdón. Bueno, el aspecto que más se va a utilizar, por lo menos lo que yo utilizo, es el quincuncio, ¿m? Que es una angulación de 150 grados entre dos cuerpos celestes o entre cúspides de alguna casa. Entonces, eh, uno puede observar en el quincuncio una relación de enfermedad. ¿M? Es un aspecto tenso, inarmónico, negativo para la astrología clásica. No obstante, hay muchos otros aspectos que pueden revelar enfermedad. En general, los aspectos inarmónicos van a revelar enfermedad, como la cuadratura, por ejemplo. Em, Aspectos menores, como la segicuadratura o la semicuadratura, de 45 grados, pueden no necesariamente operar sobre el cuerpo, pero sí afectar otros aspectos, ¿sí? Como los aspectos más psíquicos. ¿Mm? Entonces, la astrología es una herramienta para ver cómo las fuerzas en oposición dentro de nosotros, en batalla, pueden encontrar vías de manifestación de menor resistencia en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente. Es importante aprovechar la herramienta de la astrología para acompañar, por ejemplo, estos procesos más terapéuticos, psicológicos, eh, y sobre todo desde una perspectiva preventiva, ¿no? Eh, Obviamente que uno podría desarrollar preparados, tinturas, aceites, macerados, ungüentos, colonias, para fomentar determinadas fuerzas astrológicas y evitar que ciertas cosas sucedan, ¿no? Eh, en cuanto a la salud y en general. Que también forma parte de lo que podríamos llamar medicina astrológica, que es la segunda parte. La astrología médica nos va a definir y diagnosticar, es el proceso de diagnosis, y la segunda parte es la medicina astrológica, la que aplica los procedimientos y los conceptos astrológicos a procesos terapéuticos. ¿Mm? Entonces, aprovechando un poco esto también, les quería contar que estoy ofreciendo consultorías en astromedicina, en iatroastrología, para revisar un poco los aspectos de somatización y cuáles son las fuerzas que se encarnan de manera negativa en nuestro cuerpo y cómo ayudar a que eso no suceda. Sobre todo en los procesos más de naturaleza idiopática, ¿sí? O psicogénica, donde podemos ver, ¿no? Causas que quizás la alopatía no puede ver. Pero de vuelta.
vacúnense, vayan al médico alópata, tómense los antibióticos que corresponden en caso de que deban tomar y descubran que el cuerpo es también un eco de la divinidad y de la propia alma. Atender al cuerpo por las vías del cuerpo es importante para cuidarlo, ejercicio, alimentación, medicina, pero espiritualizar el cuerpo, entendiéndolo desde otras perspectivas, otras visiones, palabra de hoy perspectiva, nos va a dar la capacidad de sutilizar el cuerpo y de enaltecerlo como vehículo del alma, como vestidura del alma. En ese punto, sacralizar el cuerpo por medio del entendimiento de las fuerzas ocultas que operan en él, me parece necesario y fundamental. ¿Mm? Así como cualquier otro sistema nos puede dar esta perspectiva, ¿no? No sé, la cábala, por ejemplo. Si tienen dudas, háganmelo saber en los comentarios si están en YouTube, o en los comentarios de Spotify, o mándenme un mensajito por Insta. Si quieren una consulta pueden mandarme el DM o si ya conocen mi WhatsApp porque son alumnos míos, pueden escribirme por ahí. Espero que les haya gustado, que sea interesante para ustedes y nos vemos, eh, bueno, en otro episodio de Siete Luminarias. Cuídense. Nos vemos.